Hola a todos y bienvenidos. Continuando con nuestra serie de videos dedicados a límites, me gustaría hablar de las siguientes leyes de los límites, las cuales nos van a facilitar el cálculo de límites más complicados, ¿de acuerdo? Entonces, para poder enunciar esta serie de límites, vamos a suponer que C y D son constantes y que los límites de tanto de f de x como de g de x existen. Entonces, la primera propiedad es la propiedad de linealidad, es decir que si nosotros multiplicamos a c por f y multiplicamos a d por g, nosotros podemos factorizar las constantes y dividir el límite en sus sumas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos c por el límite de f cuando x tiende a a, más d por el límite de g de x cuando x tiende a a, ¿de acuerdo? Por otro lado, una propiedad muy interesante de los límites es que si tenemos el producto de dos funciones y sacamos el límite, esto va a ser igual al límite, al producto de los límites, ¿de acuerdo? Es decir, podemos dividir el límite del producto de dos funciones en el producto de los límites. Por otro lado, si el límite de g de x cuando x tiende a es distinto de 0, entonces tenemos la siguiente propiedad. La división de f entre g, o sea, el límite cuando x tiende a de la división de f entre g, es igual al límite de f de x cuando x tiende a entre el límite de g cuando x tiende a. Por otro lado, cuando nosotros tenemos el límite de una función elevada a alguna potencia, vamos a decir que esto es igual al límite de esa función cuando x tiende a elevado a esa potencia, ¿de acuerdo? Es decir, podemos sacar la potencia del límite. Lo que sigue son límites extremadamente sencillos. El límite de una constante cuando x tiende a es la constante, este no es muy difícil de ver. El límite de x cuando x tiende a es a. Este es un límite sencillo, pero es muy útil, lo vamos a usar. El límite, bueno, este es muy relacionado con este. De hecho, es una combinación de este límite con este límite. Lo que tenemos aquí es que el límite de x a la n cuando x tiende a es igual a la n cuando n pertenece a los naturales. Por otro lado, el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f a la x es igual a la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a, donde n pertenece a los naturales. Y bueno, si n es par, vamos a suponer que a es mayor que 0. Esto simplemente para, por ahora, evitar los números complejos, los cuales requieren algunos detalles adicionales y se verán posteriormente en otro curso. Encuentre el límite. Este es ya un ejemplo. Vamos a usar todas las propiedades que tenemos del límite para calcular este límite, el cual es extremadamente sencillo dadas las propiedades que nosotros acabamos de ver. Encuentre el límite 2x al cuadrado menos 3x más 4 cuando x tiende a 5. Esto es un polinomio de segundo grado y la primera propiedad que podemos aplicar es la de linealidad. Es decir, el 2 lo sacamos como el coeficiente del límite, el menos 3 lo sacamos como coeficiente y nosotros ya sabemos que este límite es 4 por esta propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos por esta propiedad que nosotros podemos evaluar el límite de x. Esto va a ser 2 por 5 al cuadrado, ¿sí? Recordemos esta propiedad, aquí lo vamos a aplicar. Menos 3 por... Nosotros sabemos que el límite de x cuando x tiende a 5 es simplemente 5, ¿sí? Esta es la propiedad que nosotros tenemos aquí. Y el límite, bueno, el límite de 4 cuando x tiende a 5 es simplemente 4. Es esta propiedad de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos esta suma aritmética, ¿de acuerdo? No es más que un poquito de álgebra, muy sencilla. Podemos usar cualquier calculadora, incluso se puede hacer a mano, y concluimos que esto es 39. Muy fácil. Un dato interesante es que hubiéramos llegado al mismo resultado si hubiéramos sustituido simplemente el 5 en el polinomio. Esa es una propiedad bastante interesante que vamos a ver a continuación. Otro ejemplo es, determine x al cubo más 2x al cuadrado menos 1
entre 5 menos 3x, bien importante, el límite cuando x tiende a menos 2. Ustedes van a notar que el menos 2 sería 5 más 6, pertenece al dominio de esta función, la cual es una función racional. Es la división de un polinomio de orden 3 entre un polinomio de orden 1. Y esto está en el dominio de esta función, ¿sí? Igual que en el ejemplo pasado, vamos a resolverlo, pero en casa, cuando estés viendo este video, por favor, trata de evaluar esta función en menos 2 y por favor pon en los comentarios qué queda, porque es muy interesante. Bueno, entonces, dado que este es un límite, lo que vamos a hacer es usar las propiedades del límite que nosotros tenemos aquí. Y bueno, vamos a usar linealidad, también vamos a usar las divisiones. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 límites, ¿de acuerdo? El límite, todos son cuando x tiende a menos 2 de x al cubo, 2 del límite x al cuadrado, menos el límite de 1, aquí hay un límite de una constante, nosotros lo tenemos allá. Estos son límites de x a la n. Recordemos que en todos los x a la n estamos usando esta propiedad. Tenemos aquí un límite cuando x tiende a menos 2 de otra constante, muy fácil de calcular. Menos 3, el límite de x cuando x tiende a menos 2, el cual es esta propiedad. ¿De acuerdo? Noten ustedes que hasta este punto todo lo que hicimos fue evaluar el menos 2 en esta función racional, con lo que obtenemos menos 1 entre 11. Esto nos lleva a la siguiente propiedad, ¿de acuerdo? Si f es una función polinomial, como lo es en este ejemplo, o una función racional, como es en este ejemplo, y a está en el dominio de f, ¿sí? En este ejemplo está en el dominio, entonces el límite de f de x es simplemente, cuando x tiende a, es simplemente f de a, ¿sí? Precaución, tiene que estar en el dominio de la función. Ajá. Noten ustedes que 5 entre 3, la constante x igual a 5 entre 3, no está en el dominio de esta función. Si nosotros quisiéramos sacar el límite de esta función racional cuando x tiende a 5 tercios, no se aplica esta propiedad de sustitución directa, ¿sí? 5 tercios no está en el dominio, noten ustedes que nos queda una división entre 0, ¿de acuerdo? Es muy importante que a esté en el dominio de f para que se dé la propiedad de sustitución directa, ¿sí? Las funciones racionales tienen singularidades y esas singularidades no están en el dominio. Por otro lado, los polinomios tienen dominio en los reales, entonces no hay problema por aplicar esta propiedad de sustitución directa en los polinomios. Solo en las funciones racionales es donde hay que tener cuidado. Vamos viendo la siguiente propiedad de los límites. Si f de g es igual si f de x, perdón, es igual a g de x cuando x es distinto de a, entonces el límite de f de x cuando x tiende a es igual al límite de g de x cuando x tiende a, siempre que el límite exista. Esta propiedad en realidad la hemos estado usando todo el tiempo. Por ejemplo, la función f de x igual con 1 no es más que una línea recta, ¿sí? Es una línea recta en el plano cartesiano. Ahora, la función f de x igual a x entre x es 1 excepto en un punto, en 0. Si nosotros sacamos el límite cuando x tiende a 0 de x entre x, es lo mismo que evaluar esta función f de x igual con 1 en 0. ¿Por qué? Porque se cumple esta propiedad de los límites. Todo lo que necesitamos es que las funciones sean iguales, excepto en un punto, ¿sí? Donde posiblemente sí existe la función evaluada en un punto, digamos, para g de x, y la otra no. Bien, vamos viendo un ejemplo. Determine el límite de x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. Cuando x es distinto de 1, cuando x es diferente de 1, estas tres funciones son la misma.
¿sí? Noten que como x es distinto de 1, aquí x menos 1 entre x menos 1 no es una división de 0 entre 0, no. ¿Por qué? Porque, una vez más, x es distinto de 1. Entonces, esta función x al cuadrado menos 1 entre x menos 1 y x más 1 son iguales siempre y cuando x sea distinto de 1. Entonces, por la propiedad que acabamos de anunciar, quiere decir que el límite de x al cuadrado menos 1 entre x menos 1 cuando x tiende a 1 es igual al límite de esta otra función de x más 1 cuando x tiende a 1. Ajá. Y esto simplemente nos queda 1 más 1, que esto es igual con 2. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una función que tiene cierta discontinuidad y esa discontinuidad no existe en otra función que es idéntica en todo punto a la función original, excepto en este punto, nosotros podemos sacar el límite en la función que no tiene esa discontinuidad y evaluar directamente. ¿De acuerdo? Que es básicamente la filosofía del cálculo de los límites. Hay otras técnicas que vamos a ver posteriormente. Ahora, encuentre el límite de g de x donde g de x es igual a x más 1 si x no es igual con 1 y pi si x es igual con 1. Bien, nosotros sabemos que g de x es exactamente igual a la función x más 1 excepto en un punto, ¿sí? Excepto en 1. Entonces nosotros queremos sacar el límite de g de x cuando x tiene 1. Entonces, g de x es igual a x más 1 cuando x es distinto de 1. Entonces el límite de g de x cuando x tiende a 1 es igual al límite de x más 1 cuando x tiende a 1. Esto es simplemente igual con 2. Bien. Ahora vamos viendo lo siguiente, volviendo a utilizar esta propiedad de los límites. Esta propiedad de los límites es realmente muy útil y es fundamental. Es algo medular cuando se están calculando límites. Encuentre el límite de 3 más h al cuadrado menos 9 entre h cuando h tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando h es diferente de 0, tenemos que todas estas funciones que tenemos aquí son iguales. Es decir, si nos fijamos en los extremos, 3 más h al cuadrado menos 9 entre h es igual a 6 más h. ¿Sí? Siempre y cuando h sea distinto de 0. Usamos esta propiedad. Entonces, evaluar el límite cuando h tiende a 0 en esta función es lo mismo que igualar el límite cuando h tiende a 0 en esta otra función. ¿De acuerdo? Entonces, 6 más 0 es 6. Concluimos que el límite es 6. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjenlo en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.